El análisis del inconsciente. Después de separarme de Freud comenzó para mí una época de inseguridad interior, de desorientación incluso. Me sentía enteramente en el aire, pues no había hallado todavía mi propio puesto. Principalmente me interesaba hallar una buena actitud frente a mis pacientes. Así pues, me decidí a esperar, por vez primera incondicionalmente, lo que me explicarán de sí mismos. Me adaptaba, pues, a lo que la casualidad me brindaba. Pronto se vio que informaban espontáneamente sobre sus sueños y fantasías, y yo planteaba solo un par de preguntas. ¿Qué le parece a usted esto? ¿O cómo me entiende esto usted? ¿De dónde proviene esto? De las respuestas y asociaciones se desprendían los significados por sí solos. Dejé a un lado los puntos de vista técnicos y solo resultaba de utilidad para el paciente el comprender las imágenes que él mismo proporcionaba. Ya al cabo de poco tiempo comprendí que era correcto aceptar los sueños que el fundamento de su interpretación, pues este es su fin. Constituyen hechos de los que hemos de partir, naturalmente, de mí. De mi método se deducía una gran cantidad de aspectos. Cada vez resultaba más necesario aceptar un criterio, casi diría, la necesidad de una orientación previal e inicial. Entonces tuve un momento de extraordinaria lucidez, en el cual embarqué con la mirada en el camino seguido hasta allí. Pensé, ahora posees la clave de la mitología y tienes posibilidad de abrir entonces todas las puertas que dan a la psiquis humana inconsciente. Pero entonces alguien susurró en mí, ¿por qué abrir todas las puertas? Surgió entonces la cuestión de qué era lo que yo había logrado hasta entonces. Había explicado los mitos de los pueblos primitivos, había escrito un libro sobre los héroes, sobre mito en el que desde siempre vive el hombre. Pero, ¿en qué mito vive el hombre hoy? En el mito cristiano, podría decirse. ¿Vives tú en él? Me preguntaba. Si debo ser sincero, no. No es en el mito en el que yo vivo. Entonces, ¿ya no tenemos mito? No, al parecer ya no tenemos mito. Pero, ¿cuál es? Pues, tu mito, el mito en el que tú vives. Entonces me sentí a disgusto y dejé de pensar. Había llegado al límite. En 1912, durante las fiestas navideñas tuve un sueño. Me encontraba en una bella logia italiana con columnas, pavimento de mármol y una balustrada también en mármol. Allí estaba yo sentado en una silla dorada estilo Renacimiento y ante mí se hallaba una mesa de exquisita belleza. Era de piedra verde, como de esmeralda. Yo estaba sentado y miraba ahí la lejanía, pues la logia se hallaba en lo alto de la torre de un castillo. Mis hijos se encontraban también junto a la mesa. De repente se acercó un pájaro blanco, una pequeña gaviota o una paloma. Delicadamente se puso sobre la mesa y yo hice señas a mis hijos para que guardaran silencio y no asustaran al bello pájaro blanco. De pronto la paloma se transformó en una muchachita de cabellos dorados y de unos 8 años. Salió corriendo con los niños y jugaron juntos en el soberbio claustro del castillo. Yo quedé absorto de mis pensamientos, meditando sobre lo que acababa de presenciar. Entonces volvió la chiquilla y con su brazo me rodeó cariñosamente del cuello. De repente desapareció. Volvió a estar allí la paloma y habló lentamente con voz humana. Solo en las primeras horas de la noche puedo adquirir forma humana, mientras la paloma está ocupada con los 12 muertos. En este momento escapó voluntad y surcó los aires. Yo me desperté. Lo único que podía decir acerca del sueño era que mostraba una extraordinaria vivificación del inconsciente, pero no conocía ninguna técnica para poder examinar a fondo el proceso interno. ¿Qué relación puede tener una paloma con los 12 muertos? Respecto de la mesa de la Esmeralda me acordé de la historia del Tabulus Smaralding, de la leyenda de Hermes Trimegisto. Él había legado una mesa en la que estaba grabada en la lengua griega de ausencia de la sabiduría alquímica. Pensé también en los 12 apóstoles, en los 12 meses del año, en los signos del zodiaco, pero no hallé solución al enigma. Finalmente tuve que rendirme. No me quedaba otro recurso que esperar vivir más y prestar atención a mis fantasías. Entonces se repite una fantasía terrible. Allí había algo muerto que todavía vivía. Por ejemplo, se llevaban cadáveres a hornos crematorios y entonces observaban que todavía vivían. Estas fantasías se agudizaron y se confundieron en un sueño. Estaba en un lugar que me recordaba al Elysium Camp, junto al Arles.
Allí se encuentra una avenida de sarcófago que se remontaba hasta la época de los merovingios. En el sueño salía yo de la ciudad y me veía a mí en una avenida parecida, con una larga hilera de tumbas. Se trataba de pedestales cubiertos de losas, sobre los cuales estaban muertos los cuerpos presentes. Yacían vistiendo antiguos sepulcrales los caballeros en sus armaduras, pero con la diferencia de que los muertos de mis sueños no estaban esculpidos en piedra, sino momificados de un modo extraño. Me detuve ante la primera turba y observé al muerto. Era un hombre de la década de 1830. Con interés contemplé sus vestiduras. De repente se movió y volvió a la vida. Separó sus manos y supe que aquello sucedía solo porque yo lo estaba mirando. Con una sensación desagradable perseguí mi camino y llegué ante otro muerto que parecía del siglo XVIII. Sucedió lo mismo. Cuando lo miré, volvió a la vida y movió las manos. Así fui recorriendo toda la hilera hasta que llegué, por así decirlo, al siglo XII, a un cruzado en cota de mallas, que también yacía con las manos juntas. Su semblante parecía tallado en madera. Lo contemplé largamente, convencido de que estaba realmente muerto. Pero de pronto vi que un dedo de la mano izquierda comenzaba a moverse lentamente. El sueño me preocupó durante mucho tiempo. Naturalmente había aceptado antes la idea de Freud de que en el inconsciente se hallan reliquias de antiguas experiencias. Sueños como este y de la auténtica vivencia del inconsciente me llevaron a la opinión de que estos restos no son, sin embargo, formas muertas, sino que forman parte de la psiquis viva. Mis posteriores investigaciones confirmaron esta hipótesis. En el transcurso de los años surgió de ella una teoría de los arquetipos. Los sueños me impresionaban, pero no podían ayudarme a vencer mi sensación de desorientación. Por el contrario, vivía como bajo una presión interior. Con el tiempo se hizo tan fuerte que supuse que debía existir en mí un trastorno psíquico. Por 2 veces repasé todas las particularidades de mi vida, especialmente los recuerdos de mi infancia, pues creía que quizás había algo en mi pasado que pudiera considerarse como una causa de mi trastorno. Pero la ojeda retrospectiva resultó infructuosa y tuve que aceptar mi ignorancia. Me dije, no sé en absoluto lo que hago ahora, ni lo que me sucede. Así pues, me abandoné inconscientemente a los impulsos del inconsciente. En primer lugar me emergió un recuerdo de la infancia, quizás de los 10 u 11 años, pero entonces jugaba apasionadamente con piedras de sillería. Recuerdo claramente cómo construía casitas y castillos y puertas con arcos sobre botellas. Posteriormente empleaba mis piedras sin tallar y barro como argamasa. Estas construcciones me fascinaron durante mucho tiempo. Para mi asombro, este recuerdo emergía acompañado de una cierta emoción. «Vaya», me dije, «aquí hay vida. El chiquillo está todavía aquí y posee una vida fecunda que a mí me falta. Pero, ¿cómo puedo conseguirlo?». Me pareció imposible cruzar la distancia entre la actualidad, el hombre adulto y mis 11 años, pero sí quería volver a establecer contacto con aquel tiempo. No me quedaba sino regresar allí y volver a escoger al azar a niños con sus juegos infantiles. Este instante constituyó un momento decisivo en mi destino, pues, tras una inalcanzable resistencia, consentí finalmente en jugar. Ello no sucedió sino una resignación extrema, sino la sensación dolorosa de humillación, de no poder hacer en realidad nada más que jugar. Así pues, comencé a reunir piedras apropiadas, en parte a orillas del lago, en parte en la laguna, y después comencé a edificar casitas, un castillo y toda una aldea. Faltaba todavía la iglesia, y levanté un edificio cuadrado con una torre hexagonal y una cúpula cuadrada. En una iglesia hay también un altar, pero vacilaba en construirlo. Preocupado por la cuestión de cómo podía realizar esta tarea, recorrí un día, como de costumbre, el lago y recogí en la arenisca de la orilla. De pronto descubrí una piedra roja, una pirámide rectangular, de unos 4 centímetros de alto. Era un casco de piedra que le había adoptado de esta forma al rodar el agua impulsada por las olas, por fruto del azar. Lo sabía ya. He aquí el altar. Lo coloqué, pues, en el centro, bajo la cúpula, y mientras hacía esto recordé el falo subterráneo de mi sueño infantil. Esta relación despertó en mí el sentimiento de satisfacción. Cada día construía después de comer, si el tiempo me lo permitía, apenas terminaba de comer, jugaba hasta que llegaban los pacientes, y por la tarde, si el trabajo acababa bastante temprano, volvía a mis instrucciones. Con ello se aclaraba mis ideas y podía captar las fantasías que sospechaba que iba a sentir en mí. Naturalmente, reflexioné sobre el significado de mi juego y le pregunté, ¿qué haces realmente? ¿Construyes una pequeña localidad y lo cumples como un rito? No sabía dar respuesta por qué de ello, pero poseía la íntima certeza de que estaba en camino de hallar mi propio mito. El edificar no era más que el principio.
Desencadenó un alaúd de fantasías que luego anoté cuidadosamente. Este tipo de acontecimiento continuó teniendo lugar en mí. Siempre en mi vida posterior quedaba atascado. Pintaba un cuadro o esculpía una piedra, y ello constituía siempre en un rite de entre para las idas y trabajos subsiguientes. Todo lo que escribí en el presente año, es decir, Gentleman and Suffolk, presente y futuro, Ancient Modern Mythums, un mito moderno, über das Gewissen, sobre la conciencia, nació mi labor del picadero, y que emprendí después de la muerte de mi esposa. El último retoque de mi esposa y al final, lo que en ello comprendí me ayudaron de un modo prodigioso al salir al trance. Hacía falta mucho para recuperar mi estabilidad y ocuparme de estas construcciones me ayudó en una gran medida. Hacía el otoño de 1913, pareció que la opresión que hasta entonces sentía de mí se desplazaba hacia afuera, como si en el aire hubiera algo. En realidad a mí me pareció más oscuro que antes. Era como si yo ya no se tratase de una situación psíquica, sino de una realidad concreta. Esta impresión se afirmó cada vez más. En octubre, cuando me hallaba solo de viaje, me sobrecogió una alucinación. Vi a una espantosa inundación que cubría todos los países nórdicos y de bajo nivel del mar entre el Mar del Norte y los Alpes. La inundación comprendía desde Inglaterra hasta Rusia, desde las costas del Mar del Norte hasta tocar los Alpes. Cuando llegó a Suiza, vi cómo las montañas crecían más y más como para proteger nuestro país. Tenía lugar una terrible catástrofe. Venía la enorme ola amarilla entre los restos flotantes de una cultura que muere y la muerte de incontrolables miles de personas. Entonces el mar se entroncó en sangre. Esta alucinación duró aproximadamente 1 hora. Me confundió y me hizo sentir mal. Me avergoncé de mi debilidad. Pasaron 2 semanas y la alucinación volvió a presentarse bajo las mismas circunstancias, solo que la transformación en sangre era todavía más terrible. Oí una voz interna: «Míralo, es completamente real, y así será. De esto no hay duda». En el invierno siguiente alguien me preguntó que qué pensaba acerca de los futuros acontecimientos del mundo. Dije que no pensaba nada, pero veía torres de sangre. La alucinación no me dejaba tranquilo. Me pregunté si las visiones aludían a una revolución, pero no podía acabar de creérmelo. Así pues, saqué la conclusión de que tenía algo que ver conmigo mismo y supuse que estaba amenazado por una psicosis. La idea de la guerra no se me ocurrió, pero después de esto, durante la primavera y a principios del verano de 1914, se repitió 3 veces un sueño, que en pleno verano sobresalía el frío ártico y dejaría el país completamente helado. Así se veía, helado. Por ejemplo, toda la región lorenasa y sus canales. Todo el país estaba despoblado y los lagos y ríos se habían helado. Toda la vida vegetal estaba letargada. Este sueño tuve en abril y mayo, y última vez en junio de 1914. El tercer sueño sobrevivía nuevamente una terrible helada procedente de los espacios interestelares. Tenía, sin embargo, un final inesperado. Había un árbol con hojas, pero sin frutos. Mi árbol de la vida, pensé yo. Y estas hojas, por influencia de la helada, se convirtieron en dulces granos de uvas llenos de saludable jugo. Tomé las uvas y las regalé a una gran muchedumbre expectante. A finales de julio de 1914 fui invitado a ir a Verden por la British Medical Association, donde, en un congreso, debía de dar una conferencia sobre la importancia del inconsciente en psicopatología. Estaba convencido de que algo iba a suceder, pues tales sueños y visiones suelen ser premonitorios. En mi situación entonces y con mis temores me apareció la obra del destino en el que tuviera que hallar precisamente entonces del significado del inconsciente. El 1 de agosto estalló la Guerra Mundial. Entonces mi tarea consistió en tener que intentar averiguar qué es lo que sucedía y en qué medida mi propia vida dependía de la colectividad. Por ello debía ante todo reflexionar sobre mí. En un principio me presentaron las fantasías de que había tenido mientras jugaba con las construcciones. Esta labor pasó a primer plano. A través de esto apareció una insensatamente torrente de fantasías por no perder mi orientación y hallar mi camino. Me encontraba desamparado en un mundo extraño y todo me parecía difícil e incomprensible. Vivía constantemente en una intensa tensión y me sucedía a menudo como si cayera sobre mí enormes piedras. Una tormenta desencadenaba a otra, que pudiera soportarlo en cuestión de fuerza bruta. Otros estellaron aquí, Natchez y también Holdering y muchos otros. Pero había en mí una fuerza demoníaca y desde el principio estaba claro que para mí debía hallar el sentido de lo que experimentaba en las fantasías. La sensación de estar sometido a una voluntad superior cuando hacía al frente de las embestidas del inconsciente era innegable y conservo siempre un carácter determinante para cumplir mis tareas. Me sentía muchas veces tan inquieto que debía dominar mis emociones mediante ejercicios de yoga. Pero dado a que mi objetivo era conocer qué pasaba en mí,
Los hacía solamente hasta que recuperaba la tranquilidad y podía reemprender mi trabajo con el inconsciente. Tan pronto como experimentaba la sensación de volver a ser yo mismo, dejaba de controlarme y volvía a dar palabra a las imágenes y voces internas. Los indios, por el contrario, practicaban ejercicios de yoga con el objetivo de eliminar por completo la multiplicidad de cuestiones e imágenes psíquicas. En la medida que lograba traducir mis emociones e imágenes, es decir, hallar aquellas imágenes que se ocultaban tras las emociones, sentía tranquilidad interna. Me hubiera abandonado por completo a mis emociones. Lo más probable es que hubiera sido destrozado por las actividades del inconsciente. Quizás hubiera podido reparar, pero entonces habría caído irrevisiblemente en una neurosis y finalmente en el contenido me hubieran destruido. Mi experimento me afirmó en la convicción de lo valioso que es, desde el punto de vista terapéutico, hacer consciente las imágenes que se hallan detrás de las emociones. Anoté las fantasías lo mejor que pude y me esforcé en darles expresión a las condiciones psíquicas bajo las cuales surgían aquellas. Sin embargo, solo pude hacer un lenguaje muy torpe. En primer lugar, formulé la visión tal como las había percibido, en un lenguaje poético, pues el que corresponde al estilo de los arquetipos. Los arquetipos hablan de modo patético y hasta engolado. El estilo de su lenguaje me resulta penoso y va en contra de mis sentimientos, como si alguien araña una uña con la pared enyesada y la rasca con el cuchillo en un plato. Pero yo no sabía de qué se trataba, así pues, no tenía posibilidad alguna de elección. No me quedaban más recursos que anotarlo todo en el mismo estilo elegido por el inconsciente. A veces era como si lo percibía en mis propios oídos, a veces lo sentía en mi boca, como si mi lengua estuviera formulando las palabras. Incluso me sucedió que me oía a mí mismo murmurando palabras. Bajo el umbral del inconsciente todo era vivo. Desde el principio había iniciado la confrontación con el inconsciente como experimento científico que hallaba en mí mismo y cuyo resultado era para mi interés vital. Hoy ciertamente podría decir que fue un experimento que tuvo lugar en mí. Una de las mayores dificultades consistía para mí en tener que arreglármelas con mis sentimientos negativos. Me entregaba espontáneamente a las emociones que no podía admitir. Anotaba las fantasías, que con frecuencia me parecían absurdas y contra las cuales ofrecía yo resistencia. Pues mientras no se me comprende su sentido que construía en una mezcla infernal de las sublimes y ridículas. Me costó mucho mantenerme firme, pero fui forzado a ello por el destino. Solo con improbios esfuerzos finalmente pude evadirme del laberinto. Para captar las fantasías que me movían subterráneamente tuve, por así decirlo, que dejarme caer en ellas. Oponiéndome experimentaba no solamente resistencia, sino que tenía incluso un fuerte miedo. Temía perder mi autocontrol y convertirme en una víctima del inconsciente. Y lo que esto significaba me resultaba como psiquiatra suficientemente claro, pero debía arriesgarme a expresar estas imágenes. Si no lo hacía, corría el riesgo de lo que me apresaran a mí. Un importante motivo para las reflexiones lo constituyó una circunstancia que no podía esperar de mis pacientes, lo que yo mismo no era capaz de hacer. La disculpa de que, junto al paciente, estaba quien lo auxiliaba, no era válida. Sabía que en lo que auxiliaba, es decir, yo, no conocía aún la materia propia de inconcepción, sino que poseía sobre ello con un máximo algunas ideas teóricas concebidas de dudoso valor. La idea de que me arriesgaba a una fabulosa empresa, en definitiva, no solo por mí personalmente, sino también por mis pacientes, me ayudó poderosamente en diversas fases críticas. Fue en la época de Adviento en año 1913 cuando me decidí a realizar mis primeros pasos. El 12 de diciembre. Estaba sentado ante mí un escritorio y meditaba una vez sobre mis temores y me abandoné. Me ocurrió como si el suelo se diera literalmente bajo mis pies y como si me cayese sobre un oscuro abismo. No podía reprimir en mí una sensación de pánico, pero de pronto y no demasiada profundidad, me sentí sofocado y débil sobre mis pies, con lo que experimenté un gran alivio. Sin embargo, me hallaba en una oscuridad que ahora parecía de fondo un crepúsculo. Ante mí se hallaba una entrada en una cueva más oscura todavía. Allí había un gnomo. Me pareció que era de cuerno, como si estuviera momificado. Me apresuré a pasar delante suyo a través de una estrecha entrada y vadé a unas aguas heladas que me llegaban hasta la rodilla, hasta el otro extremo de la caverna. Allí se encontraba sobre una roca un cristal rojo y resplandeciente. Tomé la piedra, la levanté y descubrí que debajo de ella había una cavidad. En un principio no podía recordar nada, pero finalmente en el fondo descubrí una corriente de agua. Un cadáver pasó flotando, un muchacho rubio de cabellos, herido de la cabeza. Lo seguía un enorme escarabajo negro y entonces apareció, emergiendo del fondo de las aguas, un sol rojo recién salido. Cegado por la luz quise colocar nuevamente la piedra en la abertura,
pero se precipitó un líquido a través de la misma. Era sangre. Un grueso chorro saltó en mí y me dio náuseas. El flujo de sangre continuó durante un tiempo insoportablemente largo para mí. Finalmente se extinguió y con ello anulizó la visión. Me sentí presionado en lo más íntimo por las imágenes naturalmente que veía en la pièce de Résistance, que era un mito del héroe y del sol, un drama de muerte y renovación, el renacimiento explicado por escarabajo egipcio. Después de esto hubiera debido seguir un nuevo día. En lugar de ello llegó insoportable flujo de sangre, un fenómeno completamente anómalo. Pero entonces recordé mis visiones de sangre en el otoño del mismo año y accedí a comprender todo lo intento posteriormente. 6 días después, el 18 de diciembre de 1913, tuve el siguiente sueño. Me encontraba con un joven moreno desconocido, un salvaje, en una solitaria montaña rocosa. Era de antes amanecer. El cielo del este era ya claro y las estrellas se extinguían. Entonces resonó por las montañas el cuerno de Sigfrido y supe que ya debíamos matarlo. Íbamos armados con fusiles y lo acechábamos a nuestro estrecho acantilado. De pronto apareció Sigfrido en lo alto de la cumbre de la montaña, con el primer rayo del sol naciente, en un carro de osamenta descendida rápidamente por la pendiente rocosa. Al doblar a él la esquina, disparamos ante él y se desplomó, herido de muerte. Lleno de asco de mí mismo y arrepentimiento por haber destruido algo tan grande y bello, intenté huir, impulsado por el miedo, pues podían descubrir el crimen. Entonces comenzó a llover copiosamente y supe que todas las huellas del crimen quedarían borradas. Había escapado al peligro de ser descubierto. La vida podía continuar, pero quedaba un insoportable sentimiento de culpa. Cuando desperté medité sobre este sueño, pero me resultó imposible comprenderlo. Intenté, pues, dormirme nuevamente. Pero una voz dijo: «Tienes que comprender el sueño inmediatamente». La agitación inferior fue aumentando hasta un terrible instante en que la voz dijo: «Si no comprendes el sueño tendrás que disparar sobre ti». En mi mesita de noche había un revólver cargado y sentí miedo. Entonces volví a meditar y de pronto comprendí el sentido del sueño. Este es el problema que se le plantea al mundo. Sigfrido representa lo que los alemanes quisieron realizar, a saber, imponer heroicamente su propia voluntad. Donde hay una voluntad se encuentra un camino. Lo mismo quería yo, pero ahora ya no era posible. El sueño mostraba que la actitud que encarnaba por el miedo de Sigfrido, el héroe, ya no se adecuaba más a mí. Por ello él tenía que ser asesinado. Después de esto experimenté una gran compasión, como si hubiesen disparado sobre mí. En ello se expresaba mi secreta identidad de héroe, así como el sufrimiento del hombre que experimentaba cuando es forzado a sacrificar su ideal y a su actitud consciente. Pero había que dar fin a esta identidad con el ideal del héroe. Después existe algo más alto que la voluntad de yo y a lo cual hay que someterse. Estas ideas me bastaron por el momento y me dormí nuevamente. El salvaje moreno que me había acompañado y que probablemente había tomado la iniciativa del crimen es una encarnación de la sombra. Es una encarnación de la sombra primitiva. La lluvia muestra la desaparecida la tensión entre lo consciente y lo inconsciente, a pesar de que entonces no me era posible todavía comprender el significado del sueño por los escasos indicios. Se liberaron nuevas fuerzas que me ayudaron a llevar a su fin mi experimento con el inconsciente. Para captar las fantasías me representé muchas veces en una pendiente. Una vez, para llegar a las profundidades, fueron necesarios muchos intentos. La primera vez alcancé, por así decirlo, una profundidad de 300 metros. La siguiente fue ya una profundidad cósmica. Era como un viaje a la luna, o como el descenso al vacío. En primer lugar se presentó la imagen de un cráter y tuve la sensación de estar en el país de los muertos. Al pie de una peña divisé dos figuras, un anciano con barba blanca y una hermosa chiquilla. Hice acopio de todo mi valor y fui a su encuentro como si fuesen hombres auténticos. Atentamente escuché lo que me dijeron. El anciano explicaba que era Elías, y ello me produjo un shock. La muchacha me desconcertó aún más, pues se llamaba Salomé. Era ciega. ¡Qué extraña paradoja! Salomé y Elías. Elías, aseguraba él, y Salomé se pertenecían mutuamente desde la eternidad, y ello me confundió totalmente. Con ellos vivía una serpiente negra que manifestó visible inclinación hacia mí. Me dirigí a Elías porque parecía ser el más sensato de los tres y me parecía disfrutar de buena inteligencia. Frente a Salomé sentía desconfianza. Elías y yo tuvimos una larga conversación cuyo sentido yo no podía captar. Naturalmente intenté explicarle la presencia de las figuras bíblicas en mi fantasía por el hecho de que mi padre había sido un sacerdote.
pero en ello nada se explicaba aún, pues ¿qué significaba el anciano? ¿Qué significa Salomé? ¿Por qué están juntos? Salomé, años después, cuando supe muchas cosas más, me pareció natural la relación entre el anciano y la muchacha. En tales incursiones al mundo de los sueños se hallan con frecuencia un anciano que va acompañado de una joven, y en muchas narraciones míticas se hallan ejemplos de tal pareja. Así, por ejemplo, según la tradición gnóstica, Simón Magus andaba siempre en compañía de una joven que debió recoger en un burdel. Se llamaba Helena y pensaba por la reencarnación del troyano Helena. Clearson y Condre, Lausten y la bailarina son uno de los tantos ejemplos. En mi fantasía, como he dicho, junto a Elías y Salomé, una tercera figura, la gran serpiente negra. En los mitos la serpiente es con frecuencia la rival del héroe. Existen numerosos relatos sobre sus analogías. Así se dice, por ejemplo, que el héroe tenía 2 ojos de serpiente, que después de su muerte se transformó en una serpiente y se levantó como tal, o que la serpiente era su madre, etc. En mi fantasía la presencia de la serpiente pronunciaba un mito del héroe. Salomé es una figura anímica, es ciega porque no le ve el sentido de las cosas. Elías es la figura del viejo sabio y profeta que representa el elemento de lo racional. Salomé, el erótico. Se podría decir que ambas figuras son encarnaciones del Logos y el Eros. Pero una definición en este tipo sería demasiado intelectual. Es más razonable que en un principio deja de ser un lugar las 2 figuras, tal como se me aparecieron entonces a mí, es decir, como manifestaciones de poderosos inconscientes. Poco después estas imágenes emergió otra figura del inconsciente. Se había originado a partir de la figura de Elías. Le llamé Filemón. Filemón era un pagano que aportaba una influencia egipcio-helenística, con matiz gnóstico. Su figura se me pareció por primera vez en un sueño. El cielo era azul, pero parecía el mar. Estaba cubierto, no por las nubes, por pardos terrones. Parecía como si los terrones se separaban y que de entre ellos pudieran verse la laguna azul del mar. Pero el agua era del cielo. De pronto vino volando por la derecha un ser alado. Era un anciano con astas de toro. Llevaba un traje con llaves y sostenía una de ellas como si estuviera a punto de cubrir la verja de un castillo. Era alado y sus alas eran las del alción con sus colores característicos. Dado que no comprendía la imagen del dueño, la pinté para hacérmela más comprensible. En los días que me ocupaba de esto, encontré a orillas del lago de mi jardín un alación muerto. Me sentí como alcanzado por un rayo. Solo muy excepcionalmente se encuentran alciones en las cercanías de Zúrich. Por ello me afectó tanto la coincidencia aparentemente casual. El cadáver era todavía fresco, como máximo de 2 o 3 días, y no presentaba ninguna herida exterior. Filemón y otras figuras de la fantasía me llevaron al convencimiento de que existen otras cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Filemón representaba una fuerza que no era yo. Tuve con él conversaciones imaginarias, y él hablaba de cosas que yo no había imaginado al saberlas. Me di cuenta que él era quien hablaba, y no yo. Él me explicaba que yo me comportaba con mis ideas como si las hubiera creado yo mismo, mientras que, en su opinión, estas ideas poseían su propia vida como animales en el bosque, como los hombres en su habitación, o los pájaros en el aire. Si ves hombres en una habitación, no se te ocurriría decir que los has hecho o que eres responsable de ello, me explicó. Así iba yo familiarizando paulatinamente con la objetividad psíquica, la realidad del alma. A través de las conversaciones con Filemón se me hizo patente la diferencia entre yo y mi objetivo ideológico. También él se presentaba objetivamente, por así decirlo, y comprendí que hay algo en mí que puede expresar cosas que yo no sé, ni sospecho, cosas que, quizás, vayan dirigidas incluso a mí. Desde el punto de vista psicológico, Filemón representaba una actitud de superioridad. Era para mí una figura misteriosa. A veces se me parecía en un modo casi real. Me paseaba con él por el jardín y era para mí lo que los indios definen como gurú. Cada vez que me perfilaba para una nueva personificación experimentaba yo casi un fracaso personal. Ello significaba, y entre tanto tampoco sabías tú esto, y me invadía el miedo de que quizá la serie de tales figuras era infinita y que pudiera perderme en los abismos de la ilimitada ignorancia. Mi yo se sentía rebajado de valor, a pesar de que los numerosos éxitos externos podían hacerme sentir un privilegiado. ¿Entonces no deseaba en mis tinieblas? Nada mejor que un concreto y verdadero gurú, una sabiduría y un poder supremo que me desenmañarasen las espontáneas creaciones de mi fantasía. Esta tarea la emprendió Filemón,
a quien en este aspecto, nolens volens, tuve que reconocer como maestro del alma. De hecho, me transmitió pensamientos inspirados. Más de 15 años después me vistió un viejo y un culto indio, un amigo de Gandhi, y conversamos sobre la enseñanza india. Más de 15 años después me visitó un viejo y culto indio, un amigo de Gandhi, y conversamos sobre las enseñanzas india, en especial de la relación entre gurú y chela. Titubeando le pregunté si podía darme quizá información sobre la naturaleza y carácter de su propio gurú, a lo que me respondió en un tono matter of fact. «Oh, sí, fue Shankaracaya». ¿No se refiere usted a la comentarista de los Vedas? Observé. Yo. Este hace muchos siglos que murió. Sí, a esto me refería, respondió, con gran asombro por mi parte. Así pues, ¿usted se refiere al espíritu? Pregunté. Naturalmente, era un espíritu, corroboró él. En este instante recordé a Filemón. Existen también gurús espirituales, añadió. La mayoría tiene por ahí gurú a un hombre viviente, pero hay siempre quienes tienen por maestro a un espíritu. Esta noticia me resultó tan consolada como aclaratoria. Así pues, yo no me había apartado de modo alguno del mundo de los hombres, sino que simplemente había experimentado lo que le sucede a los hombres que se dedican a trabajos de este tipo. Posteriormente, Filemón quedó condicionado a otra figura que se presentó y a la que designé por Ka. En el antiguo Egipto imperaba el Ka del rey, como su forma terrena, como el alma de la forma. En mi imaginación el alma de Ka provenía abajo de la tierra, como de pozo profundo. Lo pinté en su forma terrena como una columna de Hermes, cuyo zócalo era de piedra y su capitel de bronce. En lo más alto del cuadro aparece un ala de alación, y entre él y la cabeza de Ka se extiende una redonda y una luminosa galaxia. La represión del Ka tenía algo diabólico, mefistofélico. En una mano sostenía un objeto, parecido a una padoja coloreada o a un relicario, y en otra parte, una pluma con la que trabajaba. Decía de sí mismos: «Yo soy el que la sepulta en los dioses en oro y piedras preciosas». Filemón tiene un pie paralizado, pero un espíritu alado, mientras que Ka representa una especie de demonio terrestre o metálico. Filemón es el aspecto espiritual, el sentido. Ka, por el contrario, es un espíritu de la naturaleza como el antroparión de la alquimia griega, que por cierto entonces yo no conocía todavía. Ka es el que realmente lo hace todo, pero que oculta un espíritu de la alación, el sentido, o lo sustituye por la belleza, el eterno destello. Con el tiempo pude imaginar ambas figuras. A ello me ayudó el sentido de la alquimia. Mientras anotaba mis fantasías me pregunté, ¿qué hago realmente? Seguro que no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces, ¿qué es? Entonces una voz me dijo, es arte. Quedé muy asombrado, pues no me había ocurrido que mis fantasías tuvieran algo que ver con el arte. Pero me dijo, quizá mi inconsciente ha adoptado una personalidad que no soy yo y que desea tener ocasiones de manifestar sus propias oposiciones. Sabía que la voz provenía de una mujer y reconocí en ella la voz de una paciente, una psicópata muy inteligente que tenía gran confianza en mí. Había llegado a ser una forma viviente en mi interior. Naturalmente lo que yo hacía no era ciencia, pues, ¿qué otra cosa podía ser entonces sino arte? En todo mundo parecía exigir estas dos alternativas. Tal es el típico modo de argumentar femenino. Con firmeza y lleno de resistencia expliqué a la voz que mis fantasías no tenían nada que ver con el arte. Entonces calló ella y continuó escribiendo. Luego vino el siguiente ataque, la misma afirmación. «Esto es arte». Nuevamente protesté. No, no lo es. Por el contrario, es naturaleza. Esperaba nuevas réplicas y discusiones, pero como no ocurrió nada, pensé que la mujer en mí no poseía ningún centro del habla y le propuse servirse de mi lenguaje. Aceptó la propuesta y expuso su punto de vista en una larga parrafada. Me interesaba extraordinariamente que la mujer de mi interior se mezclara en mis ideas. Probablemente así lo pensé. Se trataba del alma, en el sentido primitivo, que me pregunté por qué el alma se defiende como ánima. ¿Por qué se representa como femenina? Posteriormente vi que la figura femenina que yo me representaba se trataba de una figura típica o arquetípica del inconsciente del hombre, y la defendí como ánima. La figura respectiva inconsciente de la mujer le llamé animus. En un principio el aspecto negativo del ánima fue lo que me impresionó. Sentí timidez ante ella, como ante su presencia invisible. Luego intenté relacionarme con ella de otro modo y consideré las manifestaciones de mi fantasía como cartas a ella dirigidas. Escribí,
por así decirlo, en una parte de mí mismo que mantenía otro punto de vista distinto al de mi conciencia, y obtuve respuestas sorprendentes e inusitadas. Me sentí como el paciente analizó por el espíritu femenino. Cada noche hacía mis esquemas, pues, pensaba, si no escribo al ánima no podrá captar mis fantasías. Sin embargo, existía otra razón por la cual, para mi escrupulosidad, lo escrito al ánima no podía variar, de ello no podría tramar intriga alguna. En este aspecto se puede establecer una profunda diferencia sobre si se trata de contar algo o realmente se toma nota de algo. En mis cartas intentaba yo ser lo más sincero posible. Según el refrán griego, despréndete de lo que posees y recibirás. Solo paulatinamente aprendí a distinguir entre mis ideas y los argumentos de la voz. Así, por ejemplo, cuando quería desviarme hacia cuestiones banales yo decía, esto está bien, ya lo he experimentado y pensado antes, pero no estoy obligado a estar expuesto a esto hasta el fin de mis días. ¿Para qué esta humillación? Lo importante aquí es la diferenciación entre la conciencia y el contenido del inconsciente. A esta hay que aislarlo, por así decirlo, y ello se logra más fácilmente si se personifica y luego se le pone en contacto con la conciencia. Solo de este modo se puede arrebatar el poder, que, de lo contrario, se ejerce sobre la conciencia. Dado de los temas del inconsciente poseen cierto grado de autonomía, esta técnica no presenta dificultades especiales. Es algo distinto intimar con el hecho de la autonomía de los temas inconscientes. Y precisamente aquí reside la posibilidad de entrar en relación con el inconsciente. La realidad, la paciente, cuya la voz habla en mí, ejercía una influencia funesta sobre los hombres. Había logrado persuadir a un colega mío que era desde artista incomprendido. Él así lo había creído y se desanimó por ello. La causa de este fracaso, este hombre vivía no por su propio reconocimiento, sino el de los demás. Esto es peligroso. Ello le produjo inseguridad y lo dejó de merced de las insinuaciones del ánima, pues lo que ella dice posee muchas veces fuerza tentadora y una actitud profunda. Si las fantasías del inconsciente hubiese considerado un arte, las hubiera podido contemplar con mis ojos internos o proyectarlas como una película. No les hubiese sido inherente la fuerza de convicción como a toda percepción sensorial. Y un deber moral frente a ellas no se le hubiese impuesto. El ánima me hubiera podido convencer también de que era un artista incomprendido, y mi so distance, vida de artista, me otorgó el derecho a descuidar la realidad. Si hubiera seguido su voz, lo más probable era que hubiese dicho un día, ¿te imaginas quizás que el absurdo a lo que te dedicas es arte? En absoluto. La doblez del ánima, altavoz del inconsciente, puede aniquilar completamente a un hombre. Decisiva es siempre en el último término de la conciencia que comprende las manifestaciones del inconsciente y adopta una postura frente a ellas. Pero el ánima tiene también un aspecto positivo, es la falta de la conciencia de las márgenes del inconsciente. Ante todo, de ello se trataba en mí. Durante décadas me dirigí siempre al ánima cuando yo sentía más efectividad estaba alterada y me encontraba sumido en la inquietud. Entonces siempre hallaba algo en el inconsciente. En tales instantes le preguntaba al ánima, ¿qué vuelves a tener ahora? ¿Qué ves? Quiero saberlo. Tras ciertas resistencias, me proyectaba ella normalmente la imagen que veía. Tan pronto como emergía la imagen desaparecía la desazón o la opresión. Toda la energía de mis emociones se convierte en un interés y curiosidad por el contenido. Entonces hablaba con el ánima de las imágenes, pues debía comprender lo mejor posible estas imágenes, al igual que los sueños. Hoy ya no necesito conversar con el ánima, pues ya no he experimentado tales emociones, pero si volvieran a presentarse, volvería a obrar del mismo modo. Hoy las ideas me son independientemente conscientes, porque he aprendido a aceptar y a comprender los temas del inconsciente. Sé cómo comportarme frente a las imágenes internas, puedo interpretar el sentido de las imágenes directamente a partir de mis sueños, y ya no necesito por ella ninguna intermediaria. Las fantasías que se me presentan entonces las escribí primero en el Savage Buch, libro negro, y posteriormente las trasladé al Roach Buch, libro rojo, el cual amplié también con ilustraciones. He emprendido el vano intento de disponer de un modo estético mis fantasías del Roach Buch. Aunque todavía no lo he terminado, era consciente de que aún no podía hablar el lenguaje adecuado, que aún no debía destruirlo. Así, pues, pronto renuncié a lo estético y me esforcé formalmente en comprender. Veía que tantas fantasías requerían una base firme y que, en primer lugar, debía volver a la realidad humana. Esta realidad es para mí la comprensión de cierta científica de las razones que en el inconsciente ya me había dado,
Debía extraer las conclusiones concretas, y ello se convirtió en el objetivo de trabajo de mi vida. El retoque estótico en el Routledge Bush era necesario por más que ello me molestase, pero solo gracias en ello tuve reconocimiento de mi obligación moral aspecto de las imágenes. Influyó poderosamente en mi vida. Comprendí que ningún lenguaje es tan perfecto que pueda sustituir la vida. Si se intenta sustituir la vida, no solo se consigue, sino que se arruina la vida. Para conseguir liberarse de la tiranía de las premisas inconscientes, son necesarias dos cosas: cumplir lo mismo con obligación intelectual que con lo moral. Naturalmente, es una ironía el que yo, como psiquiatra, haya topado en mi experimento, por así decirlo, a cada paso, con aquel material psíquico que construye los elementos de una psicosis y que por ello se encuentra en el frenopático. Es aquel mundo de las imágenes inconscientes que sume el infierno mental de fatal confusión. Pero también a la vez es una matriz de la fantasía creadora de mitos, que han desaparecido de nuestra época racional. Ciertamente, la fantasía mítica existe en todas partes, pero es tan mal vista como temida, e incluso parece una experiencia arriesgada, una aventura equivocarse, confiar a la senda insegura que conduce a las profundidades del inconsciente. Pasa por una senda del error, de la doblez y del equívoco. Pienso en las palabras de Goethe: a través de abrir las puertas ante las cuales todos prefieren pasar de largo. Fausto II es algo más que un ensayo literario, es un eslabón en el áurea catena, que desde los inicios de la alquimia filosófica y del gnosticismo hasta el Zaratustra del Nietzsche, casi siempre impopular, ambiguo y peligroso, representan un viaje de exploración hacia el otro polo del mundo. Naturalmente necesité hacer un alto en este mundo, mientras trabajaba en mis fantasías, y que ello fue para mí la familia y la profesión. Era vital para mí llevar una vida evidentemente racional, como contrapeso al extraño mundo inferior. La familia y la profesión continuaron siendo para mí la base que siempre podía regresar y que demostraba que era un hombre común que existía realmente. Los temas del inconsciente a veces podían sacarme de quicio. Tengo un diploma de médico, debo atender a mis pacientes, tengo una esposa y 5 hijos y vivo en el Sachsenkrem número 228 de Krusnanch. Eran realidades que me reclamaban. Me demostraban día tras día que existía realmente y que no solo como una pluma de esta vida por el soplo del espíritu como un Nanch. Nanch perdió el suelo bajo sus pies porque no poseía más el mundo interior en sus ideas. Además poseían a él más que a ellas. Estaba desarraigado y volaba sobre la tierra y por ello cayó en una exageración en la irrealidad. Esta irrealidad era para mí el concepto inmanente del horror, pues yo me refería a este mundo y a esta vida. Incluso cuando muy absorto y desplazado sabía que siempre todo y cuando me sucedía se refería a mi verdadera vida, a cuya amplitud y sentido yo procuraba posponer. Mi divisa era Hitch Luch, Hitch Salta. Así pues, mi familia y profesión eran siempre una realidad feliz y una garantía de que yo existía normal y realmente. Poco a poco se perfiló en mí un cambio. En 1916 experimenté una inclinación por la creación literaria. Me sentí, por decirlo así, impulsado por el dentro a formar, expresar a lo que cierto modo podría haberlo dicho Filemón. Así surgieron los Septem Sermons and Mortus, con un típico lenguaje. Con ello comencé a experimentar una intranquilidad que no sabía qué significaba. A lo que yo sé, ¿qué quería de mí? Existía una atmósfera extrañamente cargada a mi alrededor y tenía la impresión de lo que el aire estaba lleno de entes fantasmagóricos. Entonces comenzaron a rondar duendes por la casa. A mi hija mayor por la noche fue una figura blanca atravesar la habitación. Mi otra hija contaba, independientemente de la primavera, que por la noche le habían levantado la cobija de la cama 2 veces. Mi hijo de 9 años tuvo un sueño terrorífico. Por la mañana le pidió colores a su madre, y él, que nunca había hecho un dibujo, dibujó el sueño. Lo llamaba el dibujo del pescador. En medio del dibujo había un río en la orilla. Estaba un pescador con una caña de pescar. Había atrapado un pez. En la cabeza del pez se hallaba una chimenea a través de la cual salía fuego y humo. Por la otra orilla llegaba hasta el diablo volando por los aires. Juraba que había robado un pez. Pero sobre el pescador se cernía un ángel que decía: «Tú no puedes hacer nada, pesca solamente los peces malos». Este dibujo lo hizo mi hijo en la mañana de un sábado. El domingo por la tarde, hacia las 5, en la puerta de la casa sonó la campanilla con insistencia. Era un domingo luminoso y de muchos muchachos. Se estaban en la cocina desde donde se podía ver el espacio abierto ante la puerta de la casa. Yo me encontraba cerca de la campanilla. La oí sonar como vi que se movió el martillo.
Todos corrieron inmediatamente hacia la puerta para ver quién llamaba, pero allí no había nadie. Nos miramos como aledados. Les digo que la atmósfera estaba cargada. Entonces supe que tenía que suceder algo. La casa estaba repleta de gentío, toda llena de espíritus. Los había hasta abajo de la puerta y se sentía una sensación que apenas se podía respirar. Naturalmente, me acuchillaban la pregunta: «Por el amor de Dios, ¿qué es esto?». Entonces gritaron en corto: «Regresamos de Jerusalén, donde nos hallamos lo que buscamos». Estas palabras correspondían a las primeras líneas del Septum Sermons ad Mortus. Entonces la inspiración comenzó a fluir en mí y en 3 tardes escribí este acontecimiento. Apenas hube dejado la pluma, desapareció en la legión de espectros. El aquelarre había terminado. La habitación se volvió tranquila y pura la atmósfera, en el que nuevamente se amotinaron algo y se fueron del mismo modo. Esto fue en 1916. Este acontecimiento hay que aceptarlo como tal fue y como pareció ser. Posiblemente tuvo relación con el estado emocional en el que entonces me encontraba y en el que podían representarse fenómenos parapsicológicos en una constelación inconsciente, y la atmósfera característica de tal constelación me era bien conocida como un num de un arquetipo. Es apto, se manifiesta. El intelecto desea naturalmente apropiarse de un conocimiento científico sobre un hecho de este tipo, o mejor todavía, aniquilar todo lo sucedido como una anomalía. ¡Qué desesperación sería un mundo sin anomalías! Poco antes de este acontecimiento, escribí una fantasía que se me fue al alma. Constituyó para mí un suceso muy importante. El alma del ánima, con la relación del inconsciente, en cierto sentido era también una relación con la colectividad de los muertos, pues el inconsciente correspondía al país mítico de los muertos, al país de los presentimientos. Así pues, cuando el alma desaparece en una fantasía, ello significa que se ha retirado al inconsciente o al país de los muertos. Ello corresponde a la pérdida del alma, un fenómeno que se encuentra con la relativa frecuencia entre los primitivos. En el país de los muertos, el alma experimenta una secreta vivificación y da forma a las huellas ancestrales, a los temas colectivos del inconsciente, igual que a un médium da a los muertos la posibilidad de manifestarse. Por ello, poco después de la desaparición del alma, aparecieron en mí los muertos y lo resurgieron en el Septum Sermones ad Mortus. Entonces y a partir de tal momento, los muertos se me han convertido cada vez más claramente en voces del incontestado, del no desligado y no rescatado, puesto que las preguntas y exigencias a las que yo fatalmente tenía que responder no me vinieron de fuera, sino del mundo interior. Así, pues las conversaciones con los muertos del Septum Sermones contuvieron una especie de prólogo de lo que yo tenía que comunicar al mundo acerca del inconsciente, una especie de croquis y resumen del contenido general del inconsciente. Cuando hoy vuelo la vista hacia atrás, medito sobre el sentido en el que sucedió la época en la que mi trabajo sobre las fantasías. Me parece que fue como hubiese presentado ante mí una embajada con plenos poderes. En las imágenes había cosas que no solo me afectaban a mí, sino a muchos otros. De ello resultó que ya no pudieran considerar que nada más me perteneciera a mí. A partir de entonces, mi vida pertenecía a lo universal, a los conocimientos que me afectaban, a lo que yo buscaba en aquellos días, a lo que habían entrado aún forma de la parte de la ciencia. Yo mismo debía realizar preexperimentos y, además, tenía que intentar situar los experimentados en el terreno de la realidad. De lo contrario, hubieran permanecido en una situación del acontecimiento subjetivos no viable. Entonces me supe al servicio del alma. Lo amé y lo odié, pero constituían mi mayor riqueza. En el que me supeditara en ella constituía una única posibilidad de vivir y mantener mi existencia como un todo relativo. Hoy puedo decir, no me he dejado de muchas de mis vivencias iniciales, todos mis trabajos, todos cuantos han creado espiritualmente, parte de mis imaginaciones iniciales. En 1912 comenzó lo que hasta ahora ha durado casi 50 años. Todo cuanto he hecho y en mi vida posterior ya está contado con ellas, aunque solo en forma de emociones o imágenes. Mi ciencia fue el medio y la única posibilidad de salir de aquel caos. De lo contrario, este material me hubiera aprisionado como lampazos o plantas de pantano. Invertí toda mi fuerza para comprender todos los temas, cada imagen en particular, en ordenarlas lo más racionalmente posible y realizarlas en vida. Esto es precisamente lo que casi siempre se descuida. Se deja emerger las imágenes y quizás se asombra uno de ellas, pero con ello uno se da por satisfecho. No se esfuerza en comprenderlas y al menos en sacar las consecuencias morales.
En esto causa los efectos negativos del inconsciente. Incluso aquel que comprende en cierto modo las imágenes, pero que, sin embargo, cree que no ha logrado a sabiendas, incurre en un error peligroso, pues quien no considera su conocimiento como una obligación moral, transgrede el principio de autoridad. De ello pueden resultar efectos destructivos que no solo destruyen a los demás, sino al mismo objeto del conocimiento. Con las imágenes del inconsciente se impone al hombre a una difícil responsabilidad, la no comprensión, así como la carencia de obligación moral. Arrebatan a la existencia su integridad y le otorgan muchas vidas individuales, lo penoso carácter fragmentario. En la época en la que me ocupaba de las imágenes del inconsciente, decidí retirarme a la Universidad de Zúrich, en la que durante 8 años había sido profesor auxiliar desde 1905. La vivencia y experiencia de lo inconsciente me habían cortado intelectualmente en grado extremo. Después de finalizar el libro sobre Waldung und Symbol der Libido en 1911, me fue imposible leer un libro científico durante 3 años. Así tuve la sensación de que yo podía tomar parte del mundo del intelecto. Además, no hubiera podido hablar de lo que ya me preocupaba. El material proporcionado por el inconsciente me había dejado, por decirlo así, atónito. No podía entonces comprenderlo sin un modo alguno darle forma. Sin embargo, en la universidad ocupaba un puesto muy delicado y sentí que, ante todo, debía hallar una orientación nueva y totalmente distinta, y hubiese sido no jugar limpio enseñar a estudiantes jóvenes en un estado de ánimo dominado por las dudas. Con ello me vi citado ante la alternativa y prosigo con mi carrera académica, o sigo a mi intimidad personal, la suprema razón, y continúo la maravillosa tarea, el experimento del análisis del inconsciente. Así pues, abandoné conscientemente mi carrera académica, pues antes de que mi experimento hubiera terminado, yo no podía prestarme en público. Sospechaba que era algo grande que me sucedía y confié en lo que me parecía subespecie Artenitis más importante. Sabía que llenaría mi vida y por tal causa estaba dispuesto a correr cualquier riesgo. ¿Qué significa que fuera profesor o no? Naturalmente que me disgustó. Sentía incluso rabia por el destino y por muchos aspectos solamente el no poder circunscribirme a lo que comprensiblemente para todos, pero moralmente. Pero emociones de este tipo son pasajeras, en el fondo no significaba nada. Por el contrario, lo otro es importante y si no se encuentra en lo que la íntima personalidad quiere y dice, desaparecerá el dolor. Así me sucedió siempre, no solo cuando renuncié a mi carrera académica. Las primeras experiencias de este tipo las hice ya de pequeño. En mi juventud era irascible, pero siempre que la emoción llegaba a un punto culminante, cedía rápidamente y renacía a la calma. Entonces me sentía alejado de todo, y lo que me había irritado parecía pertenecer a un lejano pasado. La conciencia de mi decisión y del ocuparme de cosas que ni yo ni los demás podían comprender fue un gran aislamiento. Lo vi claro muy pronto. Me preocupaban pensamientos sobre los cuales no podía hablar con nadie. Solo hubiesen sido malentendidos. Experimenté, del modo más agudo, la oposición entre el mundo exterior y lo interior. La conjunción entre ambos mundos, que yo conozco, no podía entonces concebirla. Únicamente veía irreconciliable antagonismo entre lo interior y lo exterior. Pero desde un principio me resultó claro que solamente establecería contacto con el mundo exterior y con los hombres si me esforzaba al máximo en mostrar que los contenidos de la experiencia psicológica son reales. Y ciertamente no solo son experiencias personales mías, sino como experiencias colectivas que pueden repetirse también en otros hombres. Ello intenté demostrarlo en mi posterior trabajo científico, pero al principio lo hice todo para aportar mis deudos en una nueva minor de Boyer. Sabía que estaría condenado al aislamiento más absoluto si no lograba esto. Apenas hacia el fin de la Primera Guerra Mundial comencé a salir progresivamente de la oscuridad. Fueron 2 cosas que me atribuyeron a aclarar la atmósfera. Rompí mi relación con la dama que quería surgirme y en mis fantasías tenía el valor artístico. Pero ante todo comencé a comprender mis dibujos de mandalas. Ello fue entre 1918 y 1919. El primero de estos dibujos que pinté al haber escrito el Septum Sermum San Mortus, naturalmente no lo había comprendido. En 1918 y 1919 fui a Charles Oaks, comandante de la región de Anglases de interés de guerra. Allí esbozaba todas las mañanas, en un carnet, un pequeño dibujo circular, una mandala, que me parecía responder a mi último estado de entonces. Con ayuda de los dibujos podía observar día a día la transformación de mis psicas. Una vez, por ejemplo, recibí una carta de aquella dama esteta en la que volvía a exponer con firmeza su opinión en la que las fantasías que provenían del inconsciente poseían un valor artístico y que por ello significaban arte.
La carta me crispó los nervios. No era tonta en absoluto y por ello resultaba insinuante. El artista moderno pretende ciertamente hacer del arte un inconsciente. El utilarismo y la persecución que se me desprendían de las líneas de la carta despertaron una duda en mí. Concretamente la incertidumbre si las fantasías que imaginaba eran realmente espontáneas y naturales y en el estado de mi propio trabajo arbitrario. No me sentía libre en absoluto del prejuicio general y de la petulancia de la conciencia de la que toda ocurrencia hacia cierto punto importante se ameritó propio y que solo aquel modo casual producen débiles reacciones en contra o que proceden de fuentes extrañas. En este estado de irritación y de desacuerdo conmigo mismo, dibujé otro mandala al día siguiente. Una pared de la cueva estaba rota y la simetría quedaba destruida. Solo paulatinamente comprendí lo que en realidad es el mandala: formación, transformación en el eterno pasatiempo del sentido eterno. Y esto es la individualidad, la integridad de la personalidad que, cuando todo va bien, es armonía, pero que no soporta autodecepción alguna. Mis dibujos eran criptogramas del estado de mi individualidad, que diariamente me eran cursados. Vi como mi individualidad, todo lo que yo estaba en la obra. Esto pude comprenderlo al principio solo que de manera intuitiva. Sin embargo, ya entonces me parecían mis dibujos altamente significativos y los cuidaba como preciosas perlas. Tenía la clara sensación del lago central y con el tiempo adquirí una idea viva de mí mismo. Me representé la monada que soy yo y que constituye mi mundo. El mandala representa esta monada y corresponde a la naturaleza microcósmica del alma. No sé cuántos mandalas dibujé entonces, fueron muchos. Mientras trabajaba en ello surgía una y otra vez la pregunta: ¿a dónde lleva este proceso en el que me hallo? ¿Cuál es su objetivo? Sabía por propia experiencia que por mí mismo no hubiera podido elegir un objetivo que me pareciera digno de confianza. Había experimentado que la idea de la superioridad del yo debía abandonarlo por completo. En ello había fracasado. Quería proseguir la investigación científica de los mitos, tal como había comenzado en Waldum on Symbol der Libido. Tal era mi objetivo, pero ni soñarlo. Me sentía forzado a soportar yo mismo el proceso del inconsciente. El primer lugar que tuve que dejarme de arrastrar por esta corriente, sin saber a dónde me conducía. Solo cuando comencé a dibujar mandalas vi que todos mis caminos que emprendía y todos los pasos que daba conducían de nuevo a su punto, concretamente al centro. Es la expresión de todos los caminos. Es el camino que me lleva al centro, a la individuación. Entre los años 1918 y 1920, aproximadamente, vi claro que el objetivo del desarrollo psíquico es la propia persona. No existe un desarrollo lineal, solo existe la sincurvalación del uno mismo. Un desarrollo unilateral se da como máximo en un principio, posteriormente todo tiende al centro. Este conocimiento me dio confianza y progresivamente recuperé la tranquilidad interior. Sabía que había alcanzado, con el mandala como expresión del uno mismo, el último eslabón para mí. Quizá alguien sepa más, pero yo no. Una confirmación del pensamiento sobre el centro y uno del mismo la obtuve años más tarde, en 1927, por medio de un sueño. Su esencia la representé en un mandala al definirlo como ventana de la eternidad. El dibujo está producido tras Das Geheim der Holden Blut, el secreto de una flor de oro. Un año después hice otro dibujo, igualmente un mandala cuyo centro había un castillo dorado. Cuando estuvo terminado me pregunté, ¿por qué esto es tan chinesco? Estaba impresionado por la forma de la elección de los colores, que me parecían chinos, a pesar de que exteriormente en el mandala no había nada chino. Pero el dibujo me producía tal sensación. Fue una rara coincidencia recibir poco a poco una carta de Richard Willem. Me enviaba el manuscrito con un tratado taoísta alquímico chino con el título de Geheim der Golden Blutter y me rogaba que lo comentara. Leí rápidamente el texto, pues aporta una insospechada confirmación a mis ideas sobre el mandala y el movimiento circular alrededor del centro. Este fue el primer acontecimiento que rompió mi soledad. Allí sentía y podía relacionarme con algo. Para recordar esta coincidencia en sincronicidad escribí bajo el mandala, 1928, cuando hacía el dibujo que muestra el castillo evaluado en oro. Richard Waldon me envió a Frankfurt en el texto chino, cuya antigüedad se remota a varios siglos del castillo amarillo, el germen del cuerpo inmortal. También el sueño que tuve en 1927 y al que ya me he referido representaba un mandala. Me hallaba en una ciudad sucia llena de holding. Llovía y todo era oscuro, era invierno y de noche. La ciudad era Liverpool, con otra gente, digamos una media docena de suizos. Iba yo por las calles oscuras. Tenía la sensación de que veníamos del mar, del puerto, y la ciudad propiamente dicha estaba allá arriba, sobre los cliff. Hacia allá arriba íbamos nosotros, me recordaba Basilia.
Allá abajo se divisaba el mercado, y por la Tottengassen se llega a una planicie, y la Peterplatz y la grandiosa Petternich. Cuando llegábamos a la altiplanicie hallamos una amplia plaza, débilmente iluminada por los faroles, donde se desembocaban muchas calles. Los barrios de la ciudad eran radiales y tenían por centro esta plaza. En el centro se hallaba un estanque redondo y en su interior una pequeña isla central. Mientras todo estaba cubierto por la lluvia, la niebla y el humo y las noches escasamente iluminada, la pequeña isla resplandecía de la luz del sol. Allí había un árbol solitario, un magnolio recubierto de flores rojas. Era como si el árbol estuviese al sol y a la vez fuera luz. Mis compañeros comentaban el terrible tiempo y al parecer no veían el árbol. Hablaba de otro suizo que vivía en Liverpool y que se asombraban de que hubiera trasladado precisamente aquí. Yo estaba admirado por la belleza del árbol florido y por la isla iluminada por el sol y pensé, ya sé por qué, y desperté. Por último, debo agregar algunas particularidades del sueño. Los barrios aislados de la ciudad eran una vez radiales y distribuidos alrededor de un punto. Este formaba una pequeña plaza abierta, iluminada por un gran farol y reproducía una pequeña copia de isla. Yo sabía que el otro suizo vivía en las cercanías de uno de estos centros secundarios. En este sueño representaba mi situación de entonces. Veo todavía el imperdiable gris amarillento que brillaba entre gotear de la lluvia. Todo resultaba notoriamente antipático, oscuro y tenebroso, tal como yo me sentía entonces, pero yo poseía el rostro de la belleza supraterrena y por ello podía vivir. Después de todo, Liverpool es el Puls liver hígado. Es, según antiguas opiniones, la sede de la vida. La vivencia del sueño se vinculó con el sentimiento de lo definitivo. Veía que aquí se expresaba el objetivo, el centro del objetivo y más allá de él no se podía ir. Por un sueño comprendí que el uno mismo era un principio y era un arquetipo de la orientación y del sentido, en el que reside su saludable función. De este conocimiento surgió en mí un primer aspecto de mito. Después de un sueño dejé de dibujar y de pintar mandalas. Aquel expresaba la cima del desarrollo de la conciencia. Me satisfacía por completo, pues daba una imagen acabada de mi situación. Era consciente de que me preocupaba algo importante, pero me faltaba todavía la comprensión, y a mi alrededor no había nadie que lo comprendiera. La aclaración por medio del sueño me dio la posibilidad de considerar objetivamente lo que me satisfacía. Si una visión de este tipo hubiera perdido quizá mi orientación y tenido que abandonar mi intento, pues aquí estaba expresando mi sentido. Cuando me separé de Freud, sabía que caía en lo no conocido, en lo desconocido. Más allá de Freud, no sabía propiamente nada, pero había dado el primer paso en la oscuridad. Cuando se presentaba un sueño de este tipo, se siente como un actus gratiae. Me costó 45 años, por así decirlo, incluir en el costal de mi obra científica las cosas que entonces sentía y anotaba. Como hombre joven, mi objetivo era conseguir algo en mi ciencia, pero luego tropecé con la corriente de lava, y las pasiones que existían en su fuego transformaban y reestructuraban mi vida. Tal era mi materia prima de la cual se formó, y mi obra constituye el esfuerzo más o menos acertado de incrustar esta materia candente en la ideología de mi época. Las primeras imaginaciones y sueños eran como basalto fundido. De ellas cristalizó la piedra que pude esculpir. Los años en los que ya se trataba de aclarar imágenes internas construyeron la época más importante de mi vida en la que se cedió todo lo esencial. Entonces comenzó todo y las posteriores particularidades son los complementos y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en perfeccionar lo que brotó en mi inconsciente y que comenzó inundándome a mí. Constituyó la materia prima para la obra de mi vida.